Ya, estamos pasando entonces con el tema. Ya, objetivo dice, el estudio de las reacciones ácido-base tienen como objetivo entender cómo las sustancias pueden comportarse. Eh, pueden comportarse como ácido o base, ¿no? Como intercambio de protones, ya. Estos protones son los importantes, por si acaso, ya. Estos protones que están aquí, protones de hidrógeno se llaman. Ahora, se llaman protones de hidrógeno, ¿por qué? Porque es el hidrógeno y sí o sí tiene que tener la carga más 1, sí o sí, ya, aquí está, carga más 1, por eso es protón de hidrógeno, ya. Y como estos procesos, ya, y ahí como estos procesos afectan el pH de una solución. Ahí está. El pH quiere decir potencial de hidrógeno, ¿listo? Que en otras palabras se entiende como cuántos protones de hidrógeno hay en la mezcla, ¿ya? ¿Cuántos protones de hidrógeno hay en la mezcla? Porque aquí nos dice solución, la solución es una mezcla. Hasta ahí estamos claros, ¿eh? Ahora dice, también busca explicar cómo se mide la acidez o basicidad, ya, y cómo las soluciones amortiguadoras ayudan a, ¿qué quiere decir? Ayudan a el pH estable. eso, ya. Aquí hay una pregunta, por si acaso, ya, o bueno, hay más o menos dos preguntas. Lo que está pasando en este momento es que antes las personas pensaban de que todos los compuestos que existían, todos, o eran ácidos o eran bases, pero eran uno de dos, ¿ya? O bien eran ácidos o bien eran bases. ¿Se entiende, no ve? Entonces, para darse cuenta si una sustancia es ácido o es base, por eso se ha inventado el pH, ¿listo? El pH te calcula la cantidad de hidrógenos que hay en la mezcla. Entonces, dependiendo de esa cantidad de hidrógenos que hay en la mezcla, tú vas a decir si tu mezcla es ácida o es base. ¿Se entiende, no ven? Ahora, solo por si acaso, en medicina, en los exámenes no entra tanto la palabra base, ¿ya? Porque en ingeniería sí entra la palabra base, pero en medicina no, en medicina lo que entra es la palabra alcalino o alcalis, cualquiera de esos dos, ¿ya? Cuando tú leas alcalino o leas alcalis, ahí se está refiriendo a una base. ¿Se entiende? Listo. Ahora, aquí hay una pregunta de examen. ¿Qué es una solución amortiguadora? Y una solución amortiguadora es aquella solución que al principio tenía a un pH, ya digamos que su pH valía 5, ya digamos, ya su pH valía 5, pero va a sufrir algunos cambios, por ejemplo, se le puede aumentar soluto, se le puede aumentar disolvente, ¿ya? O se le puede aumentar otra mezcla, no sé, o sea, va a sufrir algunos cambios y lo que pasa es que al final se va a tener a otra mezcla, ya se va a tener otra mezcla, pero su pH va a seguir siendo el mismo que el pH de la mezcla inicial. A eso se le llama solución amortiguadora. Se le llama solución amortiguadora cuando el pH de la solución no ha cambiado. ¿Se entiende? ¿Puede repetir uno más, ingeniero, por favor? No le entendí del todo, Ya, por favor. ponme atención. Ya, imagínate que en este momento tú tengas un vaso de agua, un vaso, ya, está hasta la mitad del vaso está con agua, ¿se entiende? Ya, hasta la mitad nomás. Y a ese vaso de agua le has colocado azúcar, ¿listo? Entonces ahí tienes una solución, ¿no ves? Tienes una mezcla de agua con azúcar, tienes una solución. Ahora, a esa solución calculale el pH, ¿ya? Ahora, imagínate que calculas su pH, imagínate que te ha dado que su pH vale 5, ¿listo? Su pH vale 5. Entonces, ese sería el pH de la solución inicial que tienes, ¿ya? La
la solución que tienes al principio. ¿Se entiende? Ah, esta solución que tienes al principio con pH igual a 5, a eso le haces algunos cambios. Por ejemplo, le puedes colocar más agua, o le puedes colocar más soluto, o le puedes resoluto, o le puedes mezclar otra mezcla. ¿Se entiende? Cualquier procedimiento que hagas, pero estás haciendo algo. ¿Listo? Y como estás haciendo algo, su pH nuevo tendría que cambiar de valor, tendría que cambiar. Lo que pasa es que sacas otra vez su pH y otra vez te da 5. Entonces te das cuenta de que una solución ha sido tratada de alguna forma, pero su pH no ha cambiado. Entonces, como no ha cambiado su pH, eso quiere decir que la solución es amortiguadora. Sí, ingeniero. Ahora, esto solo ocurre cuando son soluciones amortiguadoras. Sí, ojo, para hacer una solución amortiguadora, el pH no tiene que cambiar, no tiene que cambiar, porque si su pH cambia, digamos, al principio su pH es 5, pero al final su pH, digamos, ha cambiado a 7, ya no es solución amortiguadora. Ahora, dice, existen teorías que explican el comportamiento. Esto es lo que se note, porque esta es la pregunta que más tarde me entender. Según los ácidos liberan protones de hidrógeno, ¿ya? Y las bases liberan radicales de oxígeno con carga -1, ¿no? En el agua, ¿ya? Entonces, aquí está una pregunta de examen. La pregunta de examen es, según Arrhenius, ¿qué es ácido? Y tú dices que ácido es la sustancia que se rompe, que se parte o que se ioniza botando protones de hidrógeno. ¿Listo? O te pueden preguntar, según Arrhenius, ¿qué es base? Y tú dices que base es sustancia que se rompe, que se divide o que se ioniza botando radicales oxígenos. Esta es la definición que realmente tienes que saber, porque todos los ejercicios que resolvamos en el prefacultativo van a ir en relación a esta definición. Estamos claros, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Arrhenius ha sido el primer químico que ha dicho cómo son los ácidos y cómo son las bases. ¿Ya? Ha sido el primer químico. ¿Listo? Lo que pasa es que Arrhenius ha sido cuando había poca teoría, o sea, cuando prácticamente no existía la ciencia. ¿Ya? Entonces, han ido viendo, ha ido pasando el tiempo y han ido viendo de que había sustancias que realmente eran ácidos, pero que no tenían hidrógeno. ¿Entiendes? Habían sustancias que eran ácidos, pero que no tenían exactamente hidrógeno. Y como no tenían exactamente hidrógeno, ya no nos servía pues la teoría de Arrhenius. ¿Ya? Es por eso que en el tiempo vino Bronsted y Lowry y dieron otra definición de ácido. Un ácido, que sea ahí, por favor, ya. Eso, dona protones, ¿ya? Y una base los recibe. ¿Listo? Eso de donar protones lo hemos visto en el primer parcial, en el tema de la tabla periódica y los niveles de energía. Y ahí te has dado cuenta de que hay elementos que llegan a tener un par de electrones no compartidos. ¿Listo? Y hay otro elemento que le faltan electrones. ¿Ya? Entonces, ahí está, como te digo, la sustancia que tiene un par de electrones para donar, para dar, a eso se le llama ácido. ¿Listo? Y la sustancia que acepta ese par de electrones, eso se le llama base. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Listo? Perdón, protones. Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Listo? Y finalmente,
la teoría que es la que realmente usamos en carrera es la de Lewis, ¿ya? Y dice, un ácido acepta electrones, ahí está, ese de esos electrones que está hablando, ¿ya? Un ácido acepta los electrones y una base los dona, ¿listo? Ahí está, ¿ya? Pero como te digo, estas últimas dos teorías no las he visto en exámenes, pero eso es lo que te voy a enseñar ya en carrera. Y ahora, estamos, dice ahí, eh, comprender esas ideas eh, permite relacionar la química por el funcionamiento de cuerpos humanos. Ahí está. Ya que el pH de la sangre y de los fluidos corporales debe mantenerse estable para evitar problemas como la acidez o la alcalosis. ¿Ya? Aquí también hay una pregunta de examen, por si acaso. En medicina, por lo general, en varios exámenes he visto que preguntan cuál es el pH de la sangre. Ya eso tienen que averiguar, por favor. ¿Cuál es el pH de la sangre? Otra pregunta que también te dicen es, ¿la sangre es ácida o es básica? ¿Listo? La respuesta la vas a encontrar más abajito, ¿listo? Pero eso es lo que te preguntan. Lo que te está diciendo es de que calcular el pH y el pOH, hay dos, el pH y el pOH, es muy importante para los humanos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los humanos comen y beben varias cosas todos los días. Por ejemplo, una persona que le guste tomar cerveza o alcohol, esa persona está tomando bastante alcalis, o sea, bastante base, ¿se entiende? Y eso, Una pregunta, ¿alcalis y alcalosis es lo mismo? sí, eh, Hay muchas veces. ya, pero eso se refiere a base, ya, eso es lo que tienes Ya, que darte cuenta, es base, ¿listo? Ahora, como te digo, las personas que beben bastante, toman mucha base. Puede ser que alguna persona haya tomado en exceso, muy en exceso, y por ese exceso llegue hasta morir, ¿se entiende? O sea, te ayuda mucho saber si tu cuerpo es ácido o es básico, por decirlo así, ¿ya? Y cómo cambia el pH de tu cuerpo cuando comes o cuando bebes algo cada día. Entonces, por eso que esto es muy importante, ¿listo? Ahora, dice ahí, además, ayudará a entender la acción eh, ¿qué dice? De las farmacias. Perdón, fármacos. Ya, lo que pasa es que no, no está tan claro la y no puede la ya, sí, mucho mejor. Los los procesos biológicos y la importancia del equilibrio químico en la salud. eso, ya, hasta como te digo ahí, es que todo te va a hacer cambiar tu pH, todo. Ahora, en los medicamentos que tú vas a usar como médico que seas, vas a ver que en todos esos medicamentos hay la parte donde habla del pH, porque es muy importante, ¿listo? Así, sigue bajando, por favor. Sí, sí, por favor. Los ácidos bases en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos comunes de ácidos son el vinagre, el ácido acético, el ácido cítrico, el comercial. Entre las bases más conocidas se encuentra el bicarbonato de sodio y la soda y el óxido. Ya. Estas sustancias desempeñan un papel fundamental en muchos procesos biológicos y ambientales. Un ratito, por favor. En el anterior párrafo que he leído, el primero, esto sería bueno que se aprendan de memoria, ¿ya? ¿Cuáles son los ácidos? El vinagre, ¿ya? El limón, el, el ácido acético, el ácido nítrico, ¿ya?
les está hablando su libro, y estos ácidos son los que más van a usar en sus fármacos, ¿ya? O sea, en sus remedios. Es por eso que, por favor, apréndanse de memoria las fórmulas de estos ácidos y las fórmulas de estas bases. Que si no saben, lo único que hagan es colocar en el internet fórmula de ácido acético y ahí les va a aparecer. Pero tienen que saber de memoria estas son las fórmulas que más entran a los ejercicios. Puede ser que entren otros ácidos, sí, pero con estas son con las que principalmente se trabajan. Ahora sí, por favor, el segundo párrafo. Estas sustancias no solo se utilizan en el hogar y la industria, sino que también desempeñan un papel fundamental en muchos procesos biológicos y ambientales. Además, existen indicadores naturales que permiten reconocer el carácter ácido o básico de una solución. Por ejemplo, el extracto de morada, que se forma rojo en medios ácidos y azul verdoso en medios básicos, de forma similar al papel tornasol. Es importante recordar No, cada vez que termines un párrafo te voy a explicar ya. Aquí lo que dice el párrafo es súper importante. Te dice de que estas bases se encuentran en común en toda la vida. O sea, este es uno de los temas más importantes que tienes que saber. ¿Por qué? Porque cuando tú agarres a una sustancia cualquiera, en vez de calcularle su pH, o sea, digamos que no vas a poder calcular ese rato su pH, tienes que determinar de otra forma si esa sustancia es ácido o es base. Y para eso, lo único que te hace es comprar el papel tornasol o hay otros papeles que también tienen sus nombres, pero es más o menos así. Imagínate que agarras una hoja de papel, la hoja de papel lo cortas un rectángulo, no sé, tamaño de tu dedo, ¿listo? Y ese rectángulo lo metes a la solución, solamente lo tienes que meter y esperas unos 10 segunditos y el papel va a cambiar de un color, ¿ya? Digamos, si el papel se vuelve azul, quiere decir que tu solución es ácido, pero si tu papel se vuelve rojo, quiere decir que tu solución es básico. Ahora, ¿y qué pasa si no se vuelve ninguno de esos colores y se queda tal y como está? Ahí quiere decir que tu solución es neutra. ¿Sí? Ahorita no vamos a hablar de soluciones neutras, pero luego vamos a hablar ya. Pero es súper importante que sepas eso. Por ejemplo, cuando estás en el aeropuerto, te has debido fijar, ¿no? Cuando suponen los policías de que tienes droga, no, no van a donde vos con su calculadora para calcular el pH, no. Van con esos papelitos y esos papelitos lo colocan en la sustancia y ven el color que cambia. Porque es súper importante esto de saber si es un ácido o una base. Ahora sí, el tercero, por favor. los ácidos fuertes como el alquimia, o sea, el ácido clorhídrico, así como las bases fuertes como la soda y el sodio, son altamente corrosivos. Por ello debe cultivarse a utilizando para trabajar en un entorno ventilado. Aquí parece que esto no fue importante, pero esto es muy, muy importante. Ahora, aquí te están hablando de soluciones, por si acaso. Ahora, ¿por qué te digo que te están hablando de soluciones? Porque imagínate que te dice el hidróxido de sodio, pero si solamente tuvieras solito al hidróxido de sodio, eso no sería pues una solución, porque una solución es una mezcla, ¿se entiende? ¿No? ¿Ya? Entonces, desde ahora tienes que saber de que sí o sí estás trabajando con mezclas. Lo que pasa es que en todas las mezclas sí o sí va a estar el agua, sí o sí, el agua va a ser el disolvente, sí o sí. Lo que pasa es que muchas veces el problema o el libro ya no te va a mencionar el agua porque se supone que tú ya te das cuenta de que en todo lo que estamos hablando
está también el agua. Ahora, ¿por qué es tan importante el agua? Porque el agua es el que más que todo se va a separar, se va a dividir o se va a romper en protones de hidrógeno y radicales oxidrilo, ¿se entiende? Porque en algunos ejercicios vas a ver sustancias que no van a tener radicales oxidrilo, pero te van a pedir el pOH. Entonces, el pOH está viniendo del agua. Ya luego te voy a mostrar un gráfico que debe ver ahí abajo y te digo, para seguir viendo. Cuando dice son altamente corrosivos, ¿a qué se refiere, ingeniero? Son altamente peligrosos. Eso es lo que te está. O sea, por ejemplo, ya, por ejemplo, si fuera un ácido débil, quiere decir que no te va a afectar mucho, ¿ya? Quiere decir que, digamos, incluso podrías tocarlo y solamente te va a raspar el dedo o te va a quemar el dedo, pero algo así simple y sencillo. Se puede tratar en laboratorio, que se puede tratar en hospital. Pero un ácido fuerte, si lo tocas ya prácticamente te va a destrozar el dedo. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? Ahora, solo por si acaso, aquí está diciendo bien claro el cómo tienes que entrar al laboratorio. Dice que tienes que entrar con guantes, con gafas, ¿ya? Eh, con, bueno, en un ambiente ventilado, algo así, ¿listo? Ahora, eso les digo, no tomen a chiste, porque cuando yo estaba estudiando, y yo sí lo tomaba a chiste, decía que era algo simple, pero no. Para entrar al laboratorio, ustedes van a dar examen. Y había una vez una pregunta que decía si es que es recomendable entrar con abarcas al examen, ¿ya? Y varias personas se han tirado. Mucho ojo. Ya, sí, por favor. Ya. ¿Qué generales? Ácido base, teoría de Arrhenius, de Bronte, teoría de Sí, por, sí, ácido produce protones y base igual produce protones. ya, aquí estamos. Aquí dice, produce hidrógeno, está bien. Se produce aniones, no protones, aniones de radical oxidrilo. Ya, ya, pero en todo caso el ácido es hidrógeno y base es radical oxidrilo. Vamos a hacerlo. Ya. Teoría del Bronte y el origen. 1933. El ácido es donador de protones y la base acepta protones. Es perfecto. Y Dice 1923. Ácido leve. Aceptador de pares de electrones o fibrones. Y la base de donador de pares de electrones. ya, eso. Ya, ese abajo. En 1984, Arrhenius planteó una teoría que sustancias al disolverse en agua formaban iones positivos y negativos, lo que permitía a estas soluciones conducir la corriente eléctrica a las fuentes de combustión económica, las denominadas explosivos, mientras que las que las denominadas nobles. Aquí hay dos preguntas de casi ya.
conclusión. Es muy importante. Número uno, lo que tienen que dar cuenta es de que estamos trabajando con soluciones, ¿ya? Y las soluciones son mezclas, ¿ya? Entonces, como les estoy volviendo a decir, es de que el libro o el docente solamente les va a mencionar a un solo componente. Pero tú ya tienes que darte cuenta de que el otro componente que sí o sí está, que nadie lo está mencionando, pero tú sabes que está ahí, es el agua. ¿Listo? Ahora, esa agua que está ahí es la que principalmente se va a partir en dos, se va a dividir en dos, se va a dividir en un protón de hidrógeno y también se va a dividir en un OH, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que dependiendo de la otra sustancia, de la sustancia que te mencionan en el ejercicio, o sea, de la sustancia que se solutó, puede ser de que haya más hidrógenos o también puede ser que haya más radicales oxidilo, ¿entiendes? Entonces, dependiendo de cuánto hay de cada uno, tu mezcla va a ser un ácido o va a ser una base. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, estas soluciones parece que conducen a electricidad. Eso es lo que tienes que entrar al examen una vez, ¿ya? Pero no te miento, un examen. La, el último párrafo leer por favor, las sustancias que A las sustancias que conducían la corriente las denominó electrolitos. eso, Mientras que eso es lo que te van a preguntar. ¿Qué es un electrolito? Te van a decir, ¿no? Y hay inciso A, las que conducen electricidad, inciso B, las que no conducen, inciso D, inciso C, las que conducen luz, inciso D, las que conducen calor, o así, ¿ya? Entonces ahí está, el electrolito es el que conduce la electricidad, ¿ya? Y los que no conducen la electricidad son los no electrolitos. ¿Se entiende así? sí, los electrolitos conducen la electricidad. ¿Qué son exactamente? Ya, lo que te estás diciendo ahí es que la solución tiene carga, ¿ya? Ahora, la electricidad por lo general tiene carga negativa, porque la electricidad es la corriente de los electrones, o sea, es cuando los electrones se mueven, los electrones tienen carga negativa. Entonces, tu mezcla ahorita tendría que tener carga positiva. ¿Por qué? Porque si tiene carga positiva, ahí es donde va a hacer pasar la electricidad. Pero ese es el tema de física, por si acaso, no es el tema de química, ¿ya? Entonces, cuando estamos en física, ahí vas a entender un poquito más de esto. Pero ahorita lo único que tienes que saber es de que si es que hace pasar la electricidad, electro, el electrolito, por ejemplo, el agua sí hace pasar la electricidad, pero el aceite no. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Sigue bajando, por favor. Un ácido es sustancia que disoluciona cuotas de disocio, produciendo iones hidrógeno. Ya. Ejemplo, ácido. Hey, mira, cuando te dice se disocia, o esa palabrita, ¿qué es disociar? Te van a decir. O qué es ionizar. Cualquiera de los dos te pueden decir disociar o ionizar. Y tú dices, es que la molécula se parte en dos. Eso es, ¿ya? Que la molécula se parte en dos. Aquí, en tu ejemplo, no sé si ves mi mouse. ¿Se ve mi mouse? Bueno, ya, pero aquí, por ejemplo, ¿ya? En este ejemplo, aquí hay una flecha, no hay una flecha al medio. Sí. Ya, entonces, mira, date cuenta. Lo que está pasando es el lado izquierdo habla de tu mezcla, de tu solución. Ahí está. Tienes al ácido clorhídrico y tienes al agua. ¿Entiendes? Y al lado derecho tienes ya a tu mezcla al final. Y al lado derecho, mira que se ha roto
protón de hidrógeno. O sea, hay protones de hidrógeno. ¿Listo? Y también hay iones de cloro. Pero lo que nos interesa es estos protones de hidrógeno que se han roto. ¿Entiendes? Y lee ahí, dice esta base. Base es una sustancia que en solución acuosa se disocia produciendo ion hidroxilo. Eso, ahí dice, se disocia. O sea, dice que base es aquella sustancia que cuando se rompe te produce el radical hidróxido. Listo. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, ahí tienes el ácido nítrico. Aquí esto nótense bien, porque esto es un examen. El ácido nítrico. No, es el amoníaco. Sí, el amoníaco, sí, el ácido nítrico tiene un hidrógeno más y tiene el masón, ¿no? Este es el amoníaco. Ya, el amoníaco, muchos dirían que el amoníaco es un ácido porque tiene hidrógeno. Ya, muchas personas dirían que el amoníaco es un ácido porque tiene hidrógeno, pero no es un ácido. No es un ácido. El amoníaco es una base. Ahora, ¿por qué es una base? Porque cuando el amoníaco le juntas con el agua, ahí está haciendo su mezcla. Pero esta mezcla va a pasar a ser amonio. Ya, ahí está el amonio, ¿no? Amonio más radical oxidrilo. ¿Se entiende? Más radical oxidrilo. Entonces, aquí lo que te tienes que dar cuenta es que lo que te ha botado no te ha botado hidrógeno solito, no se ha roto solamente en hidrógeno, ¿ya? Te ha botado radical oxidrilo, y es por eso de que el amoníaco es una base. Y esta es pregunta de examen, por si acaso, eso anótense, porque les van a preguntar ahí, digamos, uno de los siguientes compuestos es una base, les van a decir, ¿ya? O es alcalino, les van a decir. Inciso A, digamos, el ácido sulfúrico. Inciso B, el ácido nítrico. Inciso C, el amoníaco. ¿Ya? Inciso D, todos son ácidos, algo así. ¿Ya? Entonces, el amoníaco no es ácido, el amoníaco es base, por si acaso. Esa pregunta igual está en el examen. ¿Sí se entiende? Solo por el amoníaco, o perdón, ¿por qué es una base del amoníaco? Es una base porque está siguiendo la teoría de de Lewis, ¿ya? Está siguiendo la teoría de Lewis. Cuando hagan su configuración electrónica, lo que han aprendido a hacer en primer parcial, la configuración electrónica, los niveles de energía, ahí se van a dar cuenta de que aquí se cumple la definición de Lewis. Es por eso que esto es una base, por caso, ¿no? Ya seguimos. Teoría de Bronsted y Lori. Bronsted y Lori por separado una nueva definición, algo más amplia, un ácido todo Eso. de Bronsted y Lori por separado plantearon una nueva definición para un ácido. Un ácido de Bronsted de un de ahí se puede sacar todo ácido y base ácido conjugados. Eso. Ya, así. Agua es agua es una reacción irreversible de la hidrógeno más una base conjugada que es el OH.
no sé si te das cuenta que lo que está dando, lo que está pasando es que tienes a agua, ¿ves? Tienes a dos hidrógenos y un oxígeno. De estos dos hidrógenos, de la primera agua, te estoy hablando de la primera agua, ¿ya? De estos dos hidrógenos, un hidrógeno se ha ido a otro compuesto, ¿ya? Entonces, aquí un hidrógeno se ha ido a otro compuesto, entonces, ¿qué es lo que quedaría en la primera? Es el radical oxidado, ¿no ves? El OH. Sí, se entiende, el OH. Y, y la otra agua que ha aceptado ese hidrógeno, ha aceptado, ¿qué me quedaría esa otra? Eso, porque está H3O, ¿no ve? Eso. Ya. Ya, eso es su concentración, nada más, ya. Eso lo hemos visto en el tema de disoluciones, ¿no ve? La concentración molar. Ahora ahí te dicen condiciones estándar. ¿En qué condiciones te dicen? Condiciones estándar. Exacto, exacto, sí, exacto. Esa es la única diferencia, la temperatura, porque condiciones normales es cero, no es 0 grados. Eh, eso, perfecto. Ya, y en condiciones estándares 25. Solo por si acaso tienen que acordarse de esas condiciones estándar. ¿Por qué? Porque en el primero o en el segundo laboratorio, no, creo que es en el primero. En el primer laboratorio que vayan a hacer en carrera, van a hacer temperaturas. Y en temperaturas, esa es la pregunta que les hacen, ¿no? A un grupo les hacen calcular en condiciones normales y al otro grupo le hacen calcular en condiciones estándar. Entonces es distinto por si acaso. ¿Se entiende? Sí. La base jugada del ácido de sirve como del Vamos a los libros, pero ya lo han visto en el, en el primer parcial, pero a ver, bajen. Ya, aquí, ojo, aquí, por amor, es un base. Ya, también está siguiendo la teoría de Bronson y Lowry, ya, pero como te digo, la que realmente se usa actualmente en carrera es la de Lewis. Ya, listo, seguí por favor. como es bien, agua es un disolvente único. Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base. El agua se comporta como una base en reacciones con ácido como el ácido clorhídrico y el ácido acético. Funciona como un ácido frente a bases, amoníaco. El agua es un electrolito muy débil y por tanto una conductora de electricidad, pero experimenta una ligera ionización. Aquí lo que está diciendo, anotate esto porque esto es lo que a cada rato vas a hacer, es que el agua en realidad es neutra, ya el agua es neutra. Y como el agua es neutra, ¿cuánto vale su pH? Su pH vale 7, ya. Todas las sustancias neutras tienen un pH igual a 7. Eso es lo único que está diciendo aquí. Otra cosa que está diciendo aquí también es de que el agua, como es neutra, puede
ser que a veces trabaje como ácido y a veces trabaje como base. Esto va a depender de, de qué le eches a tu agua para hacer tu solución o tu mezcla, ¿se entiende? Porque si a tu agua le echas un ácido, entonces el agua se va a comportar como base, ¿listo? Pero si a tu agua le echas una base, tu agua se va a comportar como ácido. Eso es lo que te estoy diciendo ahí, ¿ya? Pero eso lo vas a ver en los ejercicios. Ya, sigue bajando. Lewis. La teoría de Lewis amplía el concepto de ácido y base al basarse en el intercambio de pares de electrones. Únicamente en protones como las teorías anteriores, un ácido de Lewis es toda sustancia que acepta un par de electrones actúa como electropositivo, mientras que una base de Lewis es aquella que una actúa como un electropositivo. Esta definición permite explicar una gran variedad de reacciones químicas que no implican la presencia de protones, como las reacciones de coordinación y la formación de enlaces covalentes de compuestos metálicos. Ejemplo es la reacción entre el trifluoruro de boro y el amoníaco. Eso. Y por ejemplo, en el trifluoruro de boro, te puedes dar cuenta de que hay hidrógeno, ¿no? Sí. Tampoco hay oxígeno. Entonces, como te estoy diciendo, hay varias sustancias que no tienen hidrógeno o no tienen oxígeno y es por eso que en la vida real, ahorita en carrera, ya no nos sirve la teoría de Arrhenius ni la de Bronsted-Lowry. Ya la teoría que realmente vamos a usar cuando trabajemos es la de Lewis. ¿Listo? Lo que pasa es que para usar Lewis te tienen que enseñar otras cositas en carrera. ¿Listo? Y es por esa razón de que mientras estén en el precultivo no les van a pedir la teoría de Bronsted-Lowry o, si no me equivoco, en uno o en dos exámenes, exagerando en los últimos 20 años, exagerando dos exámenes les han pedido Bronsted-Lowry, pero Lewis nunca les han pedido. Ya, lo que más piden es Arrhenius. Ya, a ver si seguí bajando, por favor. El proceso de electrones. El amoníaco es la base de Lewis, ya que el átomo de nitrógeno de un par solitario con un boro y se forma un enlace covalente magnético, evidenciando la naturaleza electrónica de las reacciones ácido-base propuestas por Lewis. Ya, aquí lo que le falta a esta explicación es que te lo hagan la configuración electrónica de cada elemento, ¿ya? Pero esa configuración electrónica, ¿por qué no te la están haciendo? Es porque, como les digo, no les van a preguntar esto, ¿ya? O sea, aquí lo único que tienen que saber es lo que dice la teoría, nada más basta y sobra, ¿ya? Pero la configuración electrónica ya la han aprendido a hacer en el tema de la tabla de valencias y de los niveles de energía, ya en primer parcial. De todas formas, si es que hay algún gráfico, luego te lo muestro, pero como les digo, no les van a preguntar nada de esto. Ya solamente trenes. Por favor. Esto no es una en esta ocasión sí es una que hay sustancias que tienen un campo para separar electrones y hay sustancias que tienen a un par de electrones. ¿Listo? Entonces, este par de electrones es el que se va a dar, recibir, según eso, se dice que es un ácido o es una base, ¿no? Según Lewis. Pero a esto es lo que me refería. Estos puntos de aquí son los electrónicos, ¿no? Como se aprende
como les digo, se van a dar cuenta de que hay elementos que tienen dos pares de electrones. ¿Listo? Y hay elementos o sustancias que pueden recibir pares de electrones. ¿Listo? Ahí el siguiente. Electrones repite. Que sea ahí, si se dan cuenta, están los 8 electrones. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que primero eso? Primero hemos dicho, ¿no? De que todas las otras sustancias que no sean gaseosas, que los nobles tienen 8 electrones. Ahora, ¿para qué les sirven los 8 electrones? Para ser estables, ¿no? ¿Y por qué quieren ser estables? Porque no quieren juntarse con nadie. No quieren juntarse con nadie. Y se dan cuenta de que no hay ningún compuesto hecho por un gas noble. No hay. No van a encontrar ningún compuesto realizado por un gas noble. O sea, no van a encontrar, digamos, el ácido, ácido helionítico. No hay. No van a encontrar el cloruro de helio. No hay. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no hay compuestos formados por gases nobles? Las nobles ya tienen a su octeto completo, ¿se entiende? Pero mira, los otros y contar los electrones, o sea, los puntitos que rodean cada símbolo, no son 8, no son 8. Algunos tienen 7, algunos tienen 6, algunos tienen 5, el carbono, por ejemplo, tiene 4, ¿no? Entonces no están completos. Es por eso que esos van a aceptar un par de electrones, ¿ya? Y como te digo, hay compuestos que sí tienen un par de electrones para donar, pero hay otros que sí tienen espacio para aceptarlo, ¿ya? Y forman átomos. Es así, ajá. El primer parcial y no les van a pedir ahorita, no les van a pedir ni que y cuando estén en inglés les van a enseñar otras cositas también. Ahí todo ahí nomás. Y es característica de los ácidos. Los ácidos químicos son sustancias que se disuelven en agua y hacen una solución acuosa. Esto sucede porque al entrar en contacto con el agua ¿no? Lo que resulta en una mayor concentración de H2O en comparación con el agua pura. ¿Ya? Ahí lo único que es que siempre que tengas un ácido va a estar con agua, ¿ya? O sea, que siempre esté haciendo una mezcla con agua, eso es todo, ¿ya? Y sí, disolución, no, perdón, se disuelven en agua, ¿no? O sea, que las mezclas van a ser Sí. hechas con agua, nada más. Ya, siguiente, los ácidos botan hidrógeno, ¿no? Entonces, ya, los ácidos van a Ya. botar hidrógeno. Algunos metales de hidrógeno colorean el papel de color rojo. Hídrico, ácido hídrico, el Tiempo. depende de la carboxílico. Ya, pues, te puedes preguntar qué es un ácido fuerte y qué es, que es un ácido débil, ¿ya?
pueden preguntar. Entonces, lo que tienen que darse cuenta es esto. A ver, imagínense a la fórmula del eh, ácido, ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? Eso, es HCl, ¿no? Hidrógeno cloro. Perfecto. Ahora, imagínense que tienen a 10 moléculas del ácido clorhídrico. A 10 moléculas. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que entender es de que si el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, quiere decir que todo, esa es la palabra clave, que todo el ácido se va a disociar, se va a romper, eso es lo que se refiere, se va a romper, se va a disociar y al romperse todo se va a generar hidrógeno, o sea que vas a tener a 10 átomos de hidrógeno, ¿se entiende? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y como es fuerte, todo se está rompiendo en dos, por eso vas a tener 10 átomos solitos de hidrógeno. Ahora, si el ácido clorhídrico fuera un ácido débil, entonces ahí te está diciendo que no parten todos. Ya, o sea que si tuvieras 10 moléculas, no se van a partir las 10 moléculas. Se van a partir solamente, digamos, 4 moléculas sí se van a partir, se van a disociar, se van a romper en dos. O sea, como son 4 las que se están rompiendo, supuestamente vas a tener solamente 4 protones de hidrógeno. 4, ¿ya? Y las otras 6 moléculas que no se han roto ya no van a ser solamente hidrógeno, sino que se van a seguir quedando como ácido clorhídrico. Ahora, como solamente 4 moléculas de ácido clorhídrico se han roto, es por eso que aparece el K que está aquí, ¿no? Es una constante que vamos a ver luego en los cálculos que vamos a calcular. ¿Se entiende? Es solamente una constante, ¿no? Que es solamente una más vamos a ver varios tipos de K. Pero más 3 lo vamos a ver, pero solamente simbología, no tiene nada que ver. Un ratito, por favor. Ya, el examen, las características de la sociedad tienen un sabor ácido, ¿no es? Ya, el otro dice, reaccionan con algunos, eso, perfecto, y el otro, pues, eso también tiene que saber de memoria, ya, que los ácidos colorean el papel tornasol, o sea, lo que decía, ¿no? Que tienen una hoja, esa hojita la parten en un rectángulo del tamaño de su dedo y eso lo colocan en su solución. Si su solución es ácida, este papel se va a colocar de color. Eso tiene que saber que he visto una pregunta en el examen de prefa en este año, pero esa pregunta más que todo entrar a exámenes de laboratorio en su estudio. ¿Listo? Para ti, sí, en este caso sí. Ahora, no, ojo, solo por si acaso. Un ion es un átomo o un compuesto que tiene carga, nada más. ¿Ya? Un ion es un átomo o compuesto que tiene carga. ¿Ya? La carga puede ser positiva o la carga puede ser negativa. Ahora, si la carga es positiva, ahí se llama, ¿qué se llama? Se me ha olvidado. Ya, pero si la carga es negativa, ahí se llama anión. Si la carga es positiva, ahí se llama protón. Así. ¿Se entendió? Si la carga es negativa, Anión. sí, sí, pues Y si la carga es positiva, se llama
sea negativa, positiva, cation. Es, exacto. Cationes con es súper importante. Baja por esta constante, esta constante de disociación es que has preguntado hace rato. ¿Qué es acá? Me has dicho, ¿no? Es la constante de disociación, pero la letra acá es solamente letra, no quiere decir nada en especial. Ya, sí, por favor, esta constante de disociación del agua es muy importante, esto es lo que tienen que saber de memoria para hacer los ejercicios y en el examen. Es. Ahí se dice que el agua se puede comportar como un ácido o como una base. ¿Listo? Entonces, en la lección puedes ver, ¿no? Aquí, esta lección yo lo explico de otra forma, pero creo que en este ejemplo que está aquí, hay dos aguas, ya hay dos aguas, dos moléculas de agua, y como digo, la que tendrá le va a donar un hidrógeno al otro agua, dar hidrógeno al otro. Entonces, como le he dado al lado derecho, al final solamente me quedaría el OH, ¿no ve? El OH de la primera agua. Y de la segunda agua que he aceptado, me quedaría un H3O, H3, ¿sí? ¿No ve? ¿Ya? Ahora, Ingeniero, una pregunta. Cuando se dona eh, cuando se dona cuando se dona un electrón, cuando gana un electrón se carga negativamente. Pero he investigado que cuando se dona un protón, sí se carga positivamente. Por eso el amoníaco, cuando le dan un hidrógeno, carga NH4, es como la misma. ya, sí, pero no, no es, no sé en qué sentido estás diciendo tu pregunta, porque está bien, pero está bien en parte. Mm, Lo que pasa es, en el ejemplo del amoníaco que dices, eh, lo que pasa es que el amoníaco no tiene carga, el amoníaco no tiene carga. ¿Y por qué no tiene carga? Porque es una sustancia ya neutralizada, o sea que los protones que tiene son iguales a los electrones que tiene. Es una sustancia neutra, ¿ya? Porque los protones que tiene, imagínate que tiene 5 protones, también tiene 5 electrones que se van anulando. Por eso es que el amoníaco no tiene carga. Pero cuando el amoníaco gana un hidrógeno, ese carga más que tienes ahí es del hidrógeno que está ganando. Ah, ya entiendo. Muchas. Es solo es la primera vez que es así. Este ejemplo de aquí, quiero decir algo bien importante, por favor, pongan mucha atención. Lo que pasa es que yo enseño, no lo enseño de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí se forma el radical hidrógeno, es el radical hidrógeno, el H3O.
real, muchas veces vas a encontrar algún libro que dice que no existe el radical hidrógeno, no existe, ¿ya? Y como no existe, es que esto se debería enseñar de otra forma, se debería enseñar así, que coloques a una sola agua, ya no dos en el agua, que solamente coloques a una sola agua, ya no, y esa sola agua se parta en dos, y cuando se parte en dos, se va a formar el OH, y en vez de este radical hidrógeno, se va a formar el protón de hidrógeno, ¿entiendes? Y este protón de hidrógeno va a ser el que me va a dar el pie para calcular si es que mi sustancia es un ácido o es una base. ¿Se entiende? Sí. Ahora, solo por eso, porque en esto hay dudas y yo también tenía dudas. Lo que pasa es que hay algunos ejercicios y son exámenes donde te dan la concentración de solito el hidrógeno, solito el hidrógeno. Pero hay otras preguntas de exámenes donde te da la concentración del H3O, ¿ya? Del H3O. Y lo que tienes que saber es de que no importa cuál de las dos te esté dando, no importa, tú usas el dato como si fuera lo mismo. ¿Se entiende? Un hidrógeno y hidrógeno sólido, usamos lo mismo, ¿no? Si te dan el hidrógeno sólido o te dan del H3O, usas el dato como si fuera lo mismo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en las preguntas. Ya, sí, por favor. Aquí, mira, aquí, por ejemplo, te decía, ¿no? Que explique la reacción con una sola agua, o sea, una sola agua y esa sola agua ya se ha partido en radicales y protones. ¿Entiendes? En protones de hidrógeno. Eso, ya. Ahora, el no, subí un poquito hasta donde estaba. Subí un poquito hasta donde estaba, por favor. Sí, sí. Ahora, aquí ya baja un poquito. Subí, baja un poquito. No, baja un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más, un poquito más. Un, así, 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 no, 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 es la reacción, la reacción, esta reacción tiene que verse. Yo subí, no subí hasta otra reacción, en otra reacción, la reacción que estaba explicando, de ahí una sola, un poquito subí, déjalo, déjalo. La forma y está explicando la forma. ¿No es? Es igual a este símbolo de agrupación. Eso. Aquí lo
concentraciones de los productos, la solución que vas a tener, de la reacción que vas a tener, tienes que ver la concentración de los productos. Los productos son los que están al derecho de tu flecha. ¿Listo? Entonces aquí tienes la concentración de solito el hidrógeno, eso multiplicas por la concentración de solito el radical oxidrilo. ¿Listo? Y luego lo divides entre la concentración de los reactantes, o sea, de las sustancias que están al lado izquierdo de la flecha, son solamente el agua. Entonces, aquí está solamente el agua. ¿Entendés? Sí, Listo. Ahora, aquí, esto no va a ser lo que vamos a aprender por ahí. Las cosas no nos interesan, pero está demostrando de dónde sale nada más. Eso no nos interesa. Aquí lo que nos dice que ya considerar de la fórmula es que la concentración de agua es constante, que no cambia. ¿Listo? Aquí abajo lo que he hecho es que la concentración de agua que estoy midiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar. Ahí la concentración del agua está multiplicando a. ¿Listo? Ahora, a la multiplicación se llama KW, ya que quiere decir constante del agua, water. Por eso es W, water en inglés. ¿Ya? Es la multiplicación de los dos. Ahora sigue bajando, por favor. Pero eso no nos interesa. Eso no nos interesa. A partir de ahí, del agua es el producto de las concentraciones molares. O sea, aquí tienes que saber calcular la molaridad. Ojo, la molaridad es lo importante. Ya de sus iones, hidrógeno y oxígeno. Ya y una temperatura particular. Ya una temperatura particular. Este es el que tienen que saber. El KW o es la constante de la es igual a 1 10 14. Eso es 1 por 10 a la menos 14 o directamente 10 a la menos 14. No es el número 10, 10, no, es notación científica, ¿listo? Pero eso tiene que estar elevado a la menos 14. ¿Ya? Y abajo dice la constante de la KW, la constante de acidez, la constante de base. Eso tampoco nos interesa. Ya, ahí sigue bajando, por favor. Este valor del KW es lo único que es valor. Ya. Sí, aquí lo que te está diciendo, pero vamos a ver otros criterios. Aquí lo que te está diciendo es que si hay, si hay 5 protones de hidrógeno y también hay 5 radicales de oxígeno, la cantidad es la misma, ahí dice que la solución es neutra. ¿Por qué es neutra? Que las cantidades de protones de hidrógeno y de radicales de oxígeno es la misma. ¿Se entiende? sí, creo. Es la misma. O sea, cuando sea la misma, ahí la solución es neutra, cuando sea la misma. Aquí abajo te dice, imagínate que la cantidad de hidrógeno sea mayor que la cantidad de oxígeno. O sea, imagínate que tú tengas a 10 protones de hidrógeno, a 10 protones de hidrógeno y tengas a solamente 3 radicales OH, a 3. Entonces, como tienes a más hidrógenos, por eso tu solución es ácida. ¿Se entiende? Y el final menos protones de hidrógeno, ahí es solución básica. Ahora, aquí hay una pregunta de examen, solo por si acaso, ya, solo por si acaso. Porque hay muchas personas que piensan que una solución, si digamos tienen una solución ácida, piensan que esa solución ácida solo tiene radicales, solo tiene
así, ¿ya? Cuando ustedes tengan una solución cualquiera, esa solución cualquiera sí o sí tiene que tener a los dos. Tiene que tener a hidrógeno y tiene que tener a OH. Ahora, lo que va a depender es qué cantidad de cada uno va a haber para saber si la solución es ácida, básica o neutra. Pero sí o sí va a tener los dos, ¿ya? Porque ese tipo de ejercicios es lo que entra en el examen. Así es, ya, no nos interesaría, ahí está el jugo gástrico, sí, es el jugo gástrico en algún examen, eso no te sé por favor, que es concentraciones de 0,1 a la menos 1, ¿no? Del jugo gástrico. El vinagre también del jugo gástrico y del vinagre del bicarbonato, de amonio, no he leído, no, ya, del jugo gástrico y del vinagre, eso es lo que tienen que saber de memoria, eso, el jugo gástrico es lo que he leído, ya, ejemplo, Ya, 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 sí, sí, se observa la relación H y pH. eso, ahí te estoy diciendo que de tu mezcla, lo que queremos saber es si tu mezcla es ácida o es básica, o en todo caso es neutra, ya, pero eso es lo que queremos saber. Ah, aquí lo que les decía, ¿no? De que todas las mezclas van a tener algo de hidrógeno. Entonces, como van a tener algo de hidrógeno, todas las mezclas tienen un pH, ¿ya? Y por otra parte, todas las mezclas también tienen un pOH, ¿ya? Todas las mezclas, entonces eso es claro, que sí o sí van a aparecer los valores. ¿Ya? Y ahí está la tabla, ¿no? Sí, ¿Ya? La tabla, esta tabla tienen que ser de memoria, de memoria, ¿ya? Esta tabla se lee de esta forma. Es desde el número 0 hasta el número 14, ya hasta el 14. Es igualito que la constante W del agua, ¿no ve? La constante W del agua era 10 a la menos 14, ¿no es? No. Ya, ya, entonces, tienen que darse cuenta de que van a hacer su tabla desde el 0 hasta el 14. Ahora, lo que tienen que saber bien, bien claro es esto. Si tu pH, ojo, si tu pH es, vale 7, quiere decir que tu solución es neutra, ¿ya? Si tu pH vale 7, quiere decir que tu solución es neutra. Ahora, si tu pH vale menos de 7, menor a 7, digamos 3 o 2 o 1,5, o sea, si tiene un valor menor a 7, quiere decir que tu sustancia es ácida, ¿ya? Y tu sustancia es ácida. Y finalmente, si tu pH es mayor a 7, digamos, vale 8, vale 10, vale 14, ¿ya? Entonces ahí tu sustancia es básica o alcalina. sí, Ahora, solo por si acaso, porque este gráfico que están viendo ahí es el único que hay en todos los libros, ¿ya? Pero en la facultad ha habido también esta pregunta. Ojo, esta gráfica que están viendo aquí es para pH, es para pH, pero en la facultad te he preguntado acerca del pOH, del pOH, o sea, del otro, ¿ya? Y si te preguntan de los valores del pOH, lo único que haces es invertir esto y dices que si tu pOH vale 7, ya si tu pOH vale 7, quiere decir que tu sustancia es neutra. Ya eso es igualito al pH. Ya es neutro. Pero si tu pOH es, eh, mayor
Y si tu pH es menor a 7, quiere decir que tu sustancia es básica. Ya espero que se haya entendido, pero es al revés, ¿no? Pues mucho con lo que les pregunto. Seguir, por favor. Hidrógeno y el iono en disoluciones acuosas con frecuencia muy pequeños y por tanto es difícil trabajar con ellos, pero Sorensen propuso en 1909 una medida más práctica denominada pH. El pH de una disolución se define como el local relativo de la concentración de hidrógeno en moles por el litro. ¿Ya? Son lo mismo. El correcto es la segunda fórmula, es el correcto, ¿ya? Pero como digo, hay algunas personas que y es por eso de que también se puede usar la concentración del hidrógeno, el H3O, ya, pero igual, cualquiera de los dos que usen va a dar el mismo resultado. Ahora, con este pH estás calculando el cuánto hidrógeno hay, o sea, lo que me estás calculando es esto, digamos que en tu curso, ya en el curso que has dado el examen del primer parcial, en el curso que has dado el examen, habían hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Pues, ¿cuántos hombres habían? Eso estás calculando, ¿cuántos hombres habían? ¿Ya? Y tú dirás, no, éramos 100 y de los 100 habían 20 hombres. Entonces, eso es lo que estás calculando. De mi solución tenía 100 de solución y de esos 100 hay 20 hidrógenos. Eso es lo que estás calculando con el pH. ¿Sí? Entonces, al igual que la constante de equilibrio, el pH de una disolución es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones ya. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración de hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas se identifican con los valores de el tipo de disoluciones ácidas. Cuando los protones son mayores a 1/17 molaridad y el pH es mayor. Disoluciones básicas cuando los protones son menores a 1/17 molaridad y el pH es mayor a 7. Disoluciones neutras cuando los protones de hidrógeno es igual a 1/7 molaridad y el pH es igual a 7. Negativo de la de iones hidróxido de una disolución de BOH,